Mírenlo ustedes, él es Gabriel Rodríguez. Tiene cara de niño, no ha cumplido la mayoría de edad, tiene apenas 17 años. Apenas 17 años y ya sufre el horror, el terror de la represión del narcocriminal Nicolás Maduro. Hoy, mientras nosotros estamos pensando en la Navidad, pensando en la reunión familiar, él está en una mazmorra del crimen de Maduro, del crimen de Estado y quien comete los peores delitos de lesa humanidad. Toda esa fuerza represora horrorosa, inhumana, descorazonada cae sobre una personita como esta que ustedes ven en pantalla. Cuando se lo llevaron arbitrariamente, tenía apenas 16 añitos. Según el régimen, es que es guarimbero, es que hace protestas, es que atenta contra la seguridad de Venezuela. Mírenlo, tiene apenas 17 años. Iba simplemente a una atención médica, un niño destacado, además en sus estudios, que estudiaba panadería. Hoy sufre los vejámenes de un narcorrégimen, de un narcolíder como Nicolás Maduro. Si esto no conmueve, ¿qué conmueve? Nos preguntamos, sobre todo a todos aquellos, sobre todo a esas personas que siguen creyendo que hacer presión para que ese régimen horrible se vaya, pues no vale la pena o sencillamente es no cumplir con quienes cubren o protegen la soberanía de sus países. No, señor, es un narcorrégimen criminal que se apoderó de un país y que parece que el único lenguaje que entiende es el de la fuerza, porque es la fuerza lo que usa, en este caso contra este menor, contra un pequeño, contra un menor de edad, contra un adolescente, entre muchos otros. Y ahora miren ustedes la siguiente imagen. Son los familiares de ellos, de los presos políticos de Venezuela, de estos jóvenes que esos familiares no desfallecen en su lucha por la libertad y la democracia, reunidos ante la sede del llamado Ministerio Público o la Fiscalía, según la hace llamar también el régimen criminal de Nicolás Maduro, exigiendo de manera pacífica la libertad sin condiciones e inmediata para sus seres queridos. Uno con esto se pregunta, ¿qué pueden hacer estas personas pacíficas que no tienen armas, que es sociedad inerme, contra un régimen criminal que les apunta, que los reprime, que se los lleva, que los secuestra, que los asesina? Hoy escuchamos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, bueno, decir que él no apoya ninguna dictadura, pero que venga una invasión ni Puelchiras, decía. No, es que no se trata de una invasión, es que a Venezuela ya la invadieron los criminales, los narcocriminales, la invadieron los cubanos que le prestan a precisamente ese horrible régimen toda la seguridad, le invadieron entre 400 y 500 agentes rusos, ya está invadida. Lo que hay es una presión para que ese criminal en el poder se vaya. Mientras tanto, los familiares piden la libertad de sus seres queridos. El clamor incesante de padres, madres, hermanos e hijos que desean tenerlos presentes sanos y salvos para esta Navidad que se acerca. Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate. Hoy con una muy triste noticia. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de esta noticia hoy. El régimen tiránico de Nicolás Maduro no da tregua a esas tácticas de terror. Por el contrario, cada día endurece sus acciones de represión política y su violación sistemática de los derechos humanos, de los derechos elementales de las personas. Esta tiranía venezolana, y yo le digo tiranía porque dictadura es muy suave, dictadura es un piropo, es tiranía. Y es una tiranía narcocriminal. Y lo dicen personas tan importantes como el expresidente del gobierno español, Felipe González. Es una tiranía que ejerce ese control total de los tribunales. Ahí logró que este adolescente, se lo vuelvo a mostrar, de 17 años, reciba una condena a 10 años de prisión. Gabriel Rodríguez, arrestado hace 11 meses en la localidad de Cabudare, estado Lara. El primer menor de edad condenado bajo el cruel régimen madurista. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde están los que se ofenden porque a María Corina Machado le invitan a participar en eventos o que no quieren estar al lado de María Corina o que no la felicitan por el Nobel o que no la apoyan que porque está llamando a una invasión? Cuando ese régimen, mire lo que le hace a las personas, mire lo que le hace a un ser humano indefenso, a un niño. Gabriel Rodríguez, cuando lo capturaron
de manera arbitraria, porque esto no es captura en un estado de derecho, no, cuando se lo llevaron, cuando lo secuestraron, tenía 16 años, acababa de terminar un curso de panadería artesanal, estaba terminando su bachillerato y se distinguía en el cuadro de honor por promedios muy destacados y como beisbolista. El 9 de enero todo cambió para él cuando fue interceptado por hombres criminales de la Guardia Nacional Bolivariana que lo señalaron de guarimbero, es decir, de ser un presunto manifestante, bueno, de los que hacen barricadas callejeras o hacen bloqueos viales durante las protestas. La acusación ha sido negada por la familia del menor. En su defensa argumenta que Gabriel fue detenido cuando iba a un puesto de salud buscando atención médica porque se sentía mal, tenía malestar y tenía fiebre. Bueno, la justicia del régimen, que no es justicia, al contrario, es una injusticia absoluta, imputó delitos de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías. 10 años para una persona inocente. Pienso que nunca se metió en problemas y fue encontrado como no le encontraron nada, simplemente por su vestimenta que cargaba, pues. Quiero darle la bienvenida a Joanny Méndez. Joanny Méndez es tía de Gabriel, menor de edad condenado por el régimen de Venezuela a pagar 10 años de prisión. La noticia nos tiene muy tristes, Joanny. Es una noticia aterradora, desalentadora, pero aquí estamos luchando porque esto cambie, luchando porque Gabriel pronto vuelva a estar con usted. Reciba mi abrazo solidario como directora de este canal y yo sé que todo el equipo de periodistas que estamos acá estamos con usted. Gracias por acompañarnos. ¿Qué sabes de Gabriel? Buenas noches. Bueno, de verdad que esta situación ha sido muy triste para nosotros. Nosotros pensábamos que ese martes 16 de diciembre le iban a dar su libertad. Gabriel en estos momentos se encuentra en shock, impactado, sorprendido y también decepcionado. Decepcionado porque él pensó que le iban a dar su libertad. Él pedía así sea la libertad, así sea bajo una medida cautelar, porque él quería continuar sus estudios. Como él era un estudiante sobresaliente, a él le salió el cupo de Ingeniería Civil en la UCLA, en la Universidad Lisandro Alvarado, una de las mejores universidades de acá. Nosotros lo inscribimos y él pensando que le podrían dar así sea un beneficio para que él continuara. Y de verdad que él eso le sorprendió, él está afectado, pero de una u otra manera firme y con fe de que él dice que él confía en Dios, que le van a dar su libertad. Tenemos que seguir confiando, obviamente, no vamos a desfallecer, ustedes como familia, quienes creemos en la libertad de los seres humanos, obviamente no podemos desfallecer, la noticia es muy dura, nos duele, pero hay que seguir luchando y menos mal ese espíritu está. Le imputan delitos, como si se tratara de un Estado de Derecho, esta tiranía, de delitos de terrorismo, instigación al odio. Gabriel instiga al odio. Joanny, ¿cómo es él? Es decir, ¿cómo le pueden decir que instiga al odio? Para nada. Las personas que lo conocemos o acá la comunidad donde vivimos, yo creo que ninguno le va a hablar mal de él. Él es un muchacho noble, humilde, de buenos sentimientos, que si él tiene que dejar de comer para ayudar a alguien, lo hace. Él trabajaba y él igualito ayudaba a algunos compañeros a cosas, o sea, él comparte mucho. Él era muy callado, él es muy callado, e inclusive eso lo pueden decir cualquier persona, eso sí, él es muy callado, él quizás es de pocos amigos, es un muchacho y no es porque sea mi sobrino, pero tiene valores y principios. Él es un muchacho que ya a las 8 de la noche se encontraba en nuestra casa. Él sí iba a salir con unos amiguitos, con unos compañeros, él nos notificaba, pero ya a las 8 él estaba en casa. Él no era un muchacho que le gustaba tomar, como hoy en día es la juventud, para nada. O sea, él no a veces, Gabriel, por lo menos un traguito, no. A él no le gustaba tomar, no le gusta, lo que le gusta es comer. Bueno, los adolescentes
Comen, y bastante. ¿Cómo está él en prisión? Bastante. Sí. ¿Y cómo está él en la prisión? ¿Ustedes han podido verlo, han podido conversar con él? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste tener contacto con él o la familia? Bueno, nosotros no tenemos derecho a visita, porque la visita es solo mamá y papá. Y para visitarlo a él necesitamos un permiso emitido por tribunales y a nosotros nunca nos los dieron. Cuando él cumplió año, el 19 de junio, tribunales nos había otorgado un permiso a mi mamá y a mí para llevarle su torta de cumpleaños. Pero un día antes la juez llamó y desechó el oficio. Nosotros nos quedamos con su torta y la picamos. Nosotros le cantamos cumpleaños, la picamos y se la mandamos con el papá porque el papá, obvio, sí lo puede ver. Pero nosotros no, nosotros lo veíamos y a veces 2 minuticos que le echábamos la bendición, solamente cuando él iba a tribunales. Del resto, no tenemos contacto con él. ¿Y los padres qué dicen? ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron y en qué condiciones lo encontraron? Su papá que lo vio la última vez el día que le dictaron la condena. Devastado. De verdad que todos nos quedamos sorprendidos y ya ahí su papá lo verá el sábado, el día de la visita. ¿En dónde lo tienen detenido, Joanny? Él lo tienen detenido en el Centro Socioeducativo Profesor Aristóbulo Isturi, conocido antiguamente como el Retén del Manzano. ¿Y cómo está él? ¿Qué dice él? ¿Qué le cuenta él a la familia? ¿Cómo está en estos momentos? Él está así como le mencioné antes, en shock. O sea, yo creo que él todavía no asimila, no entiende que él es el primer adolescente condenado, porque cuando le dijeron eso, él le dice al papá, no puede ser. Y ya, o sea, se quedó paralizado y de una vez se lo llevaron al retén. El día que lo capturaron, él, según lo que nos ha contado la familia, la misma familia, estaba yendo a un centro médico a que lo atendieran y ahí se lo llevaron. ¿Por qué? Exactamente. Le cuento. Ese día, como usted mencionó, él trabajaba en una panadería artesanal por su periodo vacacional. Él tenía 2 turnos. Él salió de su primer turno a las 12 y él se dirigía hacia Cabudare. Lo que pasa es que ahí cerca había una concentración pacífica por lo de el día antes de la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro. El momento de su detención lo hicieron fue afuera de la maternidad del ambulatorio de Cabudare. Es un centro médico. Ahí lo detuvieron. A eso de la 1 de la tarde ya él estaba detenido. Y donde él trabajaba, él salió a las 12. Y de ahí se dirigió, agarró un carro por puesto y se dirigió hasta Cabudare. Y él iba caminando y lo detuvieron. Cuando a mí me llaman del destacamento donde él lo detuvieron, me llamaron a las 5 de la tarde. Me dijeron que a mi sobrino lo habían detenido. Yo me dirijo hasta el destacamento y la respuesta fue, o sea, yo digo, ¿por qué lo detuvieron? Y el capitán que llevaba la comisión me dijo, es que tú no lo ves cómo está. ¿No te das cuenta que él tiene pinta y aspecto de guarimbero? Solamente por cargar unas bermudas negras y un suéter negro. O sea, él es deportista. ¿Qué culpa tiene él también de que su color preferido es el negro? Claro. Él iba al liceo y él se colocaba su suéter negro. De una u otra manera eso lo marcó, porque él quiso que nosotros le quemáramos ese suéter y nosotros se lo quemamos, disculpe. O sea, él dijo que él no quería volver a ver ese suéter, que lo marcó y que solamente lo catalogaron por su vestimenta, que él jamás va a entender que su vestimenta era un motivo para detenerlo y para tratarlo como un delincuente.
porque él dice, y eso sí me lo dijo en una oportunidad en tribunales, que él no ha cometido ningún delito, ni ante la ley de Dios ni ante la ley del hombre, para que lo juzgaran y lo trataran como un terrorista, como un incitador al odio y mucho menos un cierre de vía, que jamás él haría eso. En el momento que lo detuvieron, también alegaron los guardias que le encontraron dos cauchos, palos, piedras y gasolina. Él para ese entonces, su primer turno se lo cancelaban al finalizar el turno. Él cargaba 400 bolívares, que era el pago del primero. Y la guardia dijo que esos 400 bolívares que él cargaba era para comprar gasolina. Y ellos, cuando lo presentaron ante tribunales y ante la PTJ, ellos llevaron los cauchos. Y él a mí me comentó, cuando yo lo vi en tribunales, que él mismo vio cómo los guardias le sacaron al carro de ellos la gasolina, la colocaron en una pipetica y la presentaron, que esa fue la gasolina que él cargaba. Hicieron montaje de pruebas. ¿Y por qué cree que hicieron eso en contra de él? Joanny, ¿qué busca el régimen con eso? ¿Qué creen ustedes? De verdad, nosotros ya no sabemos qué pensar. O sea, nosotros primero no sabíamos que íbamos a llegar tanto con este proceso. Nosotros pensábamos que iba a ser corto. Mucho menos pensamos que lo iban a condenar. Una condena que de verdad es injusta, porque a veces nosotros nos ponemos a pensar, y él también, de que como otras personas que sí cometieron algún delito tienen beneficios y él no. O sea, hay personas que han matado, que han robado, que han violado hasta niños y le dan una medida, pero él no la tuvo. O sea, para él lo trataron peor que un delincuente. A él lo trataron como una escoria, en pocas palabras, como un ser inhumano. O sea, la palabra terrorista es una magnitud de esa palabra. No es fácil. O sea, eso él, ¿dónde colocó una bomba? ¿Dónde, o sea, qué otra cosa le agarraron para que sea un terrorista? A la hora, cuando uno dice muestren pruebas, no las hay. Las pruebas son las palabras. Los padres, la familia, nos dices que el padre está devastado con esto. ¿Cómo están los demás, la mamá? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están asumiendo esto? No, mal, la verdad que sí. Nosotros ayer nos desconectamos, nosotros apagamos los teléfonos, eso era llorar y llorar, o sea, preguntándonos. Yo tengo una hija de 9 años y ella se crió con él como su hermano. Claro. Y ella decía, mamá, cuando yo voy a ver a mi hermano, a mi hermanito del medio, le decía ella a él. Y yo, mi amor, todavía no. Hasta le encontré una carta donde ella le decía a Diosito que por favor le concediera el milagro de que le dieran la libertad a su hermanito, que ella lo quería ver. Eso a mí me partió el alma, que una niña de 9 años diga esas cosas, porque en realidad ella no conoce, obvio, como niña no conoce la maldad. Ella no sabe quizás la magnitud del problema que a él lo están culpando, de la magnitud del problema del que lo están catalogando. Yo solamente le digo, mi amor, tenemos que tener fe. Y ella me dijo, tranquila, mamá, que Diosito nos va a dar la fuerza para que mi hermanito salga. Dios dará la fuerza para que el hermanito salga y estoy segura que así será. Como punto clave de esta horrible noticia, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos obviamente han calificado esta decisión no solamente como exagerada, desproporcionada, esta sentencia contra Gabriel Rodríguez, sino injusta. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón advirtió que en Venezuela se está perpetuando una lógica de criminalización precoz contra niños y adolescentes. Someter a adolescentes a procesos penales desproporcionados y condiciones carcelarias que comprometen su desarrollo físico y emocional no solo vulnera principios básicos del derecho internacional, sino que perpetúa una lógica de criminalización precoz que destruye proyectos de vida. La infancia no puede ser tratada como amenaza, debe ser defendida como territorio sagrado de cuidado, reparación y futuro.
En términos de derechos humanos, estas detenciones configuran una cadena de violaciones, privación arbitraria de libertad, desaparición forzada, negación del debido proceso y exposición a condiciones de riesgo extremo. Joanny, acompáñame también a conversar con Orlando Moreno, él es coordinador del Comité de Derechos Humanos del Movimiento Político de Oposición 20 Venezuela, también es activista perseguido del régimen venezolano. Orlando, muy valioso también tenerte hoy aquí en el programa La Noche, hablando de una noticia muy dolorosa, pero que nos está mostrando ese cuadro de criminalización precoz, como dice esta organización. ¿Qué busca el régimen con eso? ¿Qué busca haciéndole daño a los adolescentes y a los niños? Gracias por este espacio, Claudia. Y lo primero que debo decir es que en Venezuela ya no hablamos de cifras, hablamos de familias desgarradas. Estamos terminando el 2025 y mientras el mundo se prepara para las fiestas de Navidad y de fin de año, en el país el régimen ha decidido que esta época sea una época de cacería humana. No respetan edades, no respetan enfermedades, solo buscan sembrar un terror paralizante. Y esta es una pregunta muy dolorosa, pero necesaria, ¿no? Porque el régimen detiene a menores por una razón muy perversa. El castigo por asociación ya no les basta con ir tras los dirigentes o los militares, ahora van tras los que más lo que más nos duele, ¿no? Que son nuestros hijos, hermanos. Es un mensaje de si no te entregas, destruye a tu familia. Esto es un caso. Pero usan a los niños como Gabriel y adolescentes como rehenes políticos para que esto no es un error de procedimiento, es una táctica planificada de terrorismo de Estado. Quieren que el miedo llegue hasta el último rincón de cada casa, que cada padre sienta que nadie está a salvo. Incluso al imputarle estos delitos como terrorismo, les roban no solamente la libertad, sino su futuro, sometiéndolo incluso a un sistema de justicia que ya no existe, donde ni siquiera sus padres pueden verlos inicialmente. En el caso de Gabriel es el primer adolescente que ya condenan, que lo tratan de esta manera, lo condenan y con pruebas montadas, como nos está narrando Joanny, esa manera tan infame que le ponen el bidoncito de gasolina y lo ponen ante ese aparente juez, estas apariencias de justicia, de la injusta justicia en este momento de Venezuela, con todo ese montaje. Entonces uno dice, ¿qué buscan con esto? ¿Cuál es el mensaje que quiere mandar el régimen de poner a un joven inocente, hacerle montaje de pruebas, meterlo en una prisión, maltratarlo y luego decir que es culpable y que tiene que pagar 10 años por incitación al odio, por terrorismo y por una cantidad de delitos que ni siquiera hay una prueba contundente? Sí, absolutamente. Pero lo importante es que hay algo en positivo, que para que Gabriel esté en estas circunstancias bastante dolorosas para la familia y para todo el país, Gabriel ante un juez tuvo que decir la palabra "no soy terrorista" y no pudieron quebrar a Gabriel porque le hicieron el pase a juicio. Hicieron un pase a juicio porque Gabriel se dijo a sí mismo, con la ayuda, estoy segurísimo que la ayuda de Dios, no soy terrorista, soy inocente. Y eso obviamente descontrola al régimen, descontrola a este juez de la tiranía y le hace el pase a juicio. Eso es lo que nosotros hoy estamos reivindicando, esa fortaleza de Gabriel y de otros jóvenes que están hoy tras las rejas, como por ejemplo el caso de la niña Samantha, por ejemplo. Es un caso que también quiebra el alma porque es la muestra más clara de esta crueldad. Samantha, por ejemplo, tiene apenas 16 años. Es una adolescente que también, igual que Gabriel, debería estar en el colegio. No en una casa hogar, en el caso de Samantha, una casa hogar de Antímano, bajo cargos de terrorismo, por ejemplo. A ella la detuvieron sin orden judicial, simplemente porque es hermana de Cristian Hernández, un militar que está en el exilio. Pero no es solamente a ella. Se llevaron también a su hermana Aranza, de 19 años, a su tío Henry Castillo, quien está desaparecido desde enero, y hasta la esposa de su tío, Michaelis, que tuvo que parir a su bebé en prisión. O sea, están aniquilando a una familia entera para enviar un mensaje de venganza. Samantha obviamente está deprimida, llora constantemente, no entiende por qué le están haciendo todo esto.
Sí, Orlando, aberrante. Aquí los tenemos. Estas son las fotos de los adolescentes en una mazmorra previo a esta Navidad. Ahí está Samantha, ahí está Arantxa y ahí está Gabriel. Qué situación tan dolorosa. Un régimen tan aberrante, una situación tan aberrante como esta necesita la condena unánime internacional. Unánime, y que ya se hayan atrevido a condenar a uno de ellos, en este caso a Gabriel, es aberrante. Yo tengo que hacer una pausa, les pido que me tengan paciencia, ya regresamos porque vamos a recordarles a ustedes también el caso de Samantha, de Arantxa, y vamos a seguir hablando de Gabriel y la alerta del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en el caso de Gabriel y de Samantha y Arantxa. Es algo con lo que no podemos convivir como naciones ni como pueblo. Si queremos hablar de diálogo y de paz, tiene que ser bajo premisa de que estas injusticias tan brutales y estas violaciones a los derechos humanos no se hagan. Y si el criminal de Maduro no quiere escuchar, pues ahí está la presión en el Caribe por parte de los Estados Unidos. Ya volvemos. Gabriel Rodríguez, Samantha, Arantxa, los adolescentes en las mazmorras del régimen del tirano criminal Nicolás Maduro. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela también elevó su voz de alerta. Denunció que en el caso de Gabriel Rodríguez, que ustedes estaban viendo, la captura fue hecha, sin orden judicial. No existe una sola prueba sólida que sustente las acusaciones que llevaron a una condena aberrante e injusta de 10 años. Pena que según la injusta justicia de la dictadura comprende 6 años de cárcel y 4 años de trabajo comunitario de la tiranía. La noche de este martes 16 de diciembre, el Estado venezolano consumó una condena aberrante e injusta basada en una gran mentira contra Gabriel José Rodríguez Méndez. Fue detenido arbitrariamente el 9 de enero sin orden judicial, únicamente por su apariencia y vestimenta deportiva, bajo el prejuicio de tener pinta de guarimbero. ¿Desde cuándo vestirse con ropa deportiva es un delito? Es lo que nos ha dicho aquí Joanny Méndez, la tía de Gabriel. ¿Por qué vestirse de una manera? ¿Por qué tener una camisa negra o un saco negro? Implica entonces que es una persona que ha cometido algún delito. Además, que es un delito para la dictadura, también eso nos lo preguntamos. Para ellos cualquier cosa que sea o que genere miedo de perder el poder, pues lo asumen como si fuera un crimen o un delito, porque así funcionan las tiranías. Joanny, frente a lo que sigue de aquí en adelante, ¿cuál es el plan de la familia para poderlo visitar? ¿Lo van a trasladar a otra prisión? ¿Les han dicho algo? ¿Tienen ustedes alguna pista de aquí en adelante que sigue? La verdad, no. Nosotros todavía no sabemos qué sigue. Hasta donde sé, él va a seguir donde está actualmente recluido. Y con respecto, tenemos que todavía no ha salido la sentencia. Y bueno, ahí será esperar que salga la sentencia y buscar una apelación, porque yo creo y considero que no podemos quedarnos quietos cuando una persona injustamente está detenida. O sea, aparte que le están negando el derecho a sus estudios, nosotros como familia no estamos como que, no, sí, ya lo condenaron, nos quedamos quietos. Nosotros vamos a buscar quizás las últimas soluciones, pues lastimosamente no tiene derecho a una defensa privada, solamente tiene a su defensa pública. Pero bueno, vamos a seguir en la lucha y creer en la justicia divina. Y sé que Diosito nos dará la bendición de que a mi sobrino le den su libertad, porque como familia, como venezolanos, exigimos su libertad. Claro, y ese es el mensaje claro, hay que exigir la libertad de Gabriel, de las otras menores, de Samantha, Arantxa, de todos y de todos los presos políticos. El béisbol además se está perdiendo de alguien destacado, de un joven destacado en el béisbol. Todos los compañeros, los amigos del béisbol están con miedo. ¿Ustedes han podido hablar con ellos? ¿Siguen en contacto? Todos están consternados. O sea, ellos están sorprendidos. Ahora me escribió la mamá de uno de ellos que no lo podían creer, que es un muchacho sano, tranquilo, que su hijo estaba devastado porque eran muy buenos amigos.
que bueno, pero que nunca perdamos la fe, porque si perdemos la fe, lo perdemos todo. Y él mismo también me lo dijo: tía, tranquila, que con fe todo es posible. Mientras no la perdamos, todo puede pasar. Es muy valiente, Gabriel, lo que nos contaba Orlando ante el juez en esa apariencia de justicia que hay en Venezuela. Imputaba cargos de terrorismo. Él le dijo: yo no soy un terrorista. Él no claudicó, él sigue defendiendo su inocencia. ¿De dónde saca la fuerza, Gabriel, para mantenerse firme en su inocencia? Exactamente como dijo el señor Orlando. El día de su audiencia a él le dijeron que si quería admitir o lo llevaban a juicio, y exactamente él dijo: me voy a juicio, yo no soy ningún terrorista, yo no soy ningún delincuente. Exactamente, cuando lo escuché que dijo el señor Orlando eso, me acordé mucho a mi sobrino. Lo admiro, porque cuando lo detuvieron tenía 16 años. Él ha tenido que madurar a la fuerza, porque uno a los 16 años, uno está quizás, vamos a decirlo, en otra onda. Él ha tocado madurar, y lo admiro porque ha tenido una fuerza, una voluntad, de verdad, que cualquier adolescente no la tendría. Pero yo también creo que eso de una u otra manera es gracias a las oraciones que hacemos como familia, y también otras personas que han orado por él fuera de nuestra familia, y con la voluntad de Dios, que él está así dentro de lo que cabe firme y decidido a seguir luchando, porque yo sé que él es uno de los que quisiera y quiere, mejor dicho, su apelación, porque él no se va a quedar así. Y eso es lo único que dentro de lo que cabe, por decirlo así, es lo que continúa. O sea, legalmente, entonces después de una sentencia, uno tiene que buscar una apelación. Y en nombre de Dios, porque en realidad a veces es más oraciones. Y se necesitan esas oraciones. Aquí están estos 3 adolescentes, son noticia, además todas esas acciones internacionales por parte del activista Tamara Sujo, quien solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al sistema interamericano, ampliar las medidas cautelares para estas familias. La familia Hernández Castillo, recordemos que las hermanas Arantxa de Los Ángeles, de 19 años, y Samantha Sofía Hernández Castillo, de 16, cumplen ya un mes en poder del régimen. Mientras Samantha ya fue presentada también ante una apariencia de tribunal, porque estos son apariencias de tribunales, se llama el Tribunal 16 contra el Terrorismo. Arantxa continúa con paradero desconocido, es decir, desaparecida. Ambas son sobrinas de Henry Castillo, quien igualmente está desaparecido desde el 24 de enero de este año. Todos son familiares del teniente exiliado Cristian Hernández, que aquí en la noche, recordemos que estuvimos hablando con él. Precisamente, toda su familia está pagando el precio que le impone arbitrariamente esta dictadura. Miren lo que dijo Tamara Sujo. Venezolanos, hoy quiero comentarles que anoche solicité la ampliación de la medida cautelar que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Henry Castillo. El 24 de enero de este año, Henry Castillo fue secuestrado por los organismos de seguridad del Estado y desde entonces no se sabe nada de él. La ampliación que solicitamos son para sus sobrinas, Samantha y Arantxa Hernández Castillo, quienes son hermanas del primer teniente Cristian Hernández Castillo, que se encuentra en el exilio, y al que el régimen está aplicando el método del Sippenhaft, que es la judicialización y persecución de los familiares de personas que ellos buscan. Y es que el caso de las hermanas Hernández, como también Orlando nos lo estaba comentando y analizando, tuvo una atención muy especial, que vale la pena recordar, que fue ese contundente y magistral discurso del presidente del comité del Premio Nobel, Jürgen van der Vries, durante la ceremonia solemne de entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado el 10 de diciembre. Recordemos lo que dijo. Samantha Sofía Hernández, una
chica de 16 años fue brutalmente secuestrada el último mes por miembros enmascarados de las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro. Ella fue tomada de la casa de sus abuelos. ¿Dónde está ahora? No lo sabemos. Probablemente en uno de los centros de detención de la dictadura. Ella puede que esté con su padre, que desapareció sin rastro en enero. ¿Qué han hecho mal? Su hermano fue un soldado, pero se negó a seguir las órdenes del régimen para cometer brutales actos contra la población. Por esa defensa, toda su familia debería ser castigada. Vamos a hacer otra pausa, ya volvemos. Vamos a seguir hablando con Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos del Movimiento Político de Oposición 20 Venezuela, y con Joanny Méndez, la tía del joven de apenas 17 años, el primer adolescente condenado de manera tan injusta por esta tiranía de Venezuela. Ya regresamos. ¿Yo apoyo una dictadura? No, no apoyo una dictadura, apoyo una salida política negociada y pacífica exclusivamente entre las fuerzas de Venezuela y de su pueblo. Punto. Porque creo en la soberanía popular, como usted bien menciona. Ahora, ¿apoyo una invasión? Ni por el chiras. Ni por el chiras, así como él hace, ni por el chiras, que haya adolescentes detenidos arbitrariamente, que haya adolescentes, mírenlos ustedes, en mazmorras del régimen y una de ellas desaparecida que ni siquiera saben dónde está. Ni por el chiras que Gabriel, de 17 años, sea el primer adolescente condenado por una tiranía brutal y asesina y ahora a pagar 10 años. No, señor, ni por el chiras eso. Y sobre la invasión, ¿qué decirle? Los cubanos, los rusos, los iraníes ya hace bastante invadieron el aparato militar venezolano. Qué bueno oír algo de eso y qué bueno oír algo sobre los menores que tanto dice cuidar el presidente Petro. Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos del Movimiento Político de Oposición 20 Venezuela. Frente a los jóvenes, frente a los adolescentes en estas condiciones, ¿qué esperanza hay mientras esté esta tiranía vigente en Venezuela? Bueno, quiero decir algo muy importante. Lo que estamos denunciando hoy no quedará en el olvido. A través del eje de la memoria y reparación del proyecto Venezuela Tierra de Gracia que lidera María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia, estamos construyendo el camino para que el país que viene sea uno de dignidad. No queremos solo abrir las celdas, queremos un país donde primero la justicia sea ciega, donde jueces independientes decidan basado en leyes, no en llamadas de un partido. Se repara incluso el daño que Gabriel, Samantha, Aranza y todos los presos políticos reciban atención psicológica y todas las atenciones que ellos requieren. Que todas las familias separadas tengan el apoyo del Estado para reconstruir sus vidas. Y por último, la verdad sea el pilar. Estamos documentando cada atropello hoy para que mañana la historia se cuente con la verdad y garantice que nunca más un niño en Venezuela sea tratado como un botín de guerra. Venezuela va a sanar, pero solo sanará con justicia. Por eso hoy nuestra voz no solo es de denuncia, es una promesa de la libertad y del respeto que necesitan todos los venezolanos hoy en día. Y así va a ser. Algún día llegará en que los menores de Venezuela nuevamente sean respetados. Joanny Méndez, tía de Gabriel, yo quiero además resaltar su valentía. Joanny, de verdad, usted también es muy joven y usted es una persona que también es vulnerable, cuídese mucho. Gracias por habernos acompañado y quiero que usted despida este programa con un mensaje a Venezuela y un mensaje también a la líder María Corina Machado sobre el tema de los menores. Primeramente, les doy las gracias por ayudarnos a alzar la voz, por la injusticia de la condena de mi sobrino, por ayudarnos a visibilizar su caso y de una u otra manera por darnos apoyo, porque yo también he visto que han estado al pendiente del caso de mi sobrino. No es fácil, es bastante doloroso, pero como le mencioné antes, sé que imposible no es.
siempre con la presencia de Dios, todo se puede. Y primeramente con la fe. Y nuestra fe, la de mi sobrino Gabriel y la de nosotros como familia, la tenemos intacta. Y con el favor de Dios sé que nosotros vamos a salir de esto y sé que mi sobrino recuperará su libertad. Igual que todos los presos políticos que están injustamente detenidos, también ellos saldrán, porque ellos no han cometido ningún delito. Y quizás pensar distinto tampoco lo es. Y que pronto lo vuelvan a tener ustedes en el seno de su familia. Joanny Méndez, tía del menor de edad, condenado, el primero, condenado injustamente por el régimen tiránico de Venezuela, condenado a pagar 10 años de prisión a una persona inocente. Gabriel José Rodríguez, un niño destacado en sus estudios, en el béisbol, un niño que estudió panadería artesanal y trabajaba en eso, y precisamente que fue arrebatado del seno de su familia, de su trabajo, de esas oportunidades de cualquier joven. Para un joven que es deportista, que hace su deporte, que le gusta el béisbol, que lo encierren, es muy doloroso. Pero ante el juez, por la apariencia de juez que hay en la tiranía de Venezuela, dijo: no soy criminal, yo no soy un terrorista. Les quiero agradecer muchísimo a Orlando, a Joanny por habernos acompañado aquí en el programa La Noche. A los dos, muchas gracias por esta lucha. Gracias. Muchas gracias. Orlando. Y además esta condena, esta monstruosa condena del adolescente de 17 años, Gabriel Rodríguez, a 10 años de pena, ocurre en medio de más denuncias de arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas en Venezuela. Este diciembre ha sido muy trágico. El martes fue reportado el arresto del dirigente sindical José Patines, ahí lo ven ustedes, cuyo paradero aún continúa sin conocerse, es decir, está totalmente desaparecido. Es que esto se aplica a desaparición forzosa, secuestro y luego una apariencia de tribunal y de una justicia bien injusta. Denunciamos la desaparición forzosa del líder José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería, dentro de las inmediaciones de su residencia en Guarenas a las 6:30 p.m., aun cuando tiene medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exigimos su libertad. Y además el politólogo Nickmer Evans, después de 78 horas desaparecido, finalmente se comunicó con su familia mediante una videollamada. Evans fue interceptado y también llevado de manera arbitraria por cuerpos de seguridad de la tiranía el sábado 13 de diciembre. Aunque logramos saber en dónde está ubicado y también pudimos constatar su estado físico y su estado emocional, aún no tenemos certeza de su situación jurídica. Bueno, nos despedimos con ustedes. La imagen de una de las niñas adolescentes secuestradas por el régimen y el total con corte a diciembre 15 de 2025. Mire esta tragedia de lo que pasa en Venezuela. Para aquellos que todavía se sorprenden porque se busquen salidas distintas a un diálogo que solo ha llevado a que Nicolás Maduro se siga sentando, robándose a Venezuela. 1084 presos políticos en total en este diciembre. 20 periodistas, 19 sindicalistas, 4 adolescentes, 14 a 17 añitos. Y 91 con grave condición de salud. Esto es la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado. No nos podemos olvidar en estas fechas que son tan lindas para estar en familia, de todos los que tienen a sus familias en situación de vulnerabilidad, en situación de violencia. Para ellos también les dedicamos este programa. Escriban a nuestras cuentas que aparecen aquí en la pantalla, @NTN24, @Segurizati NTN24, La Noche NTN24. Este programa seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Hasta nuestra próxima emisión. Buenas noches.